Bueno, vamos ahora a hablar sobre recta más próxima a una nube de puntos y recta ortogonal a la misma nube de puntos. En la gráfica siguiente se muestra una nube de puntos x sub i, y sub i, y va desde 1 hasta n. Se mide la dispersión de la nube con respecto a una recta por medio de la suma de los cuadrados de la distancia de los puntos de la nube a la recta. Aquí tenemos cada uno de estos puntos, tiene una distancia a estas rectas que están ortogonales. Aquí hay un punto M y lo que vamos a estudiar es tomar todas estas distancias, elevarlas al cuadrado y buscar aquellas dos rectas eh, aquella recta que minimiza la distancia, y eso nos va a dar origen a dos rectas. Podemos escribir la ecuación de la recta delta AB teta que pasa por un punto genérico AB y es ortogonal al vector unitario coseno de teta, seno de teta. En efecto, tenemos que delta de AB teta es el conjunto de vectores de coordenadas x e y, tal que el y menos b por seno de teta más x menos a por coseno de teta es igual a 0. Esto simplemente lo que dice es que el vector de coordenadas x menos a, y menos b es ortogonal al vector unitario coseno de teta, seno de teta. Y esto define, como todos sabemos, la recta correspondiente. Ahora, si yo quiero calcular la distancia de un punto que está en la nube, x techo, y techo, a la recta anterior, es fácil ver que eso es el valor absoluto de x techo menos a por coseno más y techo menos b por el seno de teta. ¿Por qué es esto? Bueno, simplemente desplazamos nuestro centro nuestro origen a y b. Entonces, el vector que representa a x techo y techo va a ser x techo menos a por y techo menos b. A ese vector lo tenemos que proyectar sobre el vector ortogonal a la recta, y eso es simplemente multiplicar la primera coordenada por coseno de teta y multiplicar la segunda coordenada por más el seno de teta. Y eso es simplemente nos da la porción sobre esa dirección. Ahora, como eso es lineal, tomamos la distancia, va a ser simplemente el valor absoluto. Esto está explicado aquí. Para conseguir esta distancia solo hay que proyectar el vector x techo menos a y techo menos b sobre el vector unitario coseno de teta, seno de teta, y calcular la norma de la proyección. Ahora bien, ya que tenemos para cada punto de la nube calculado el valor a la recta genérica a delta a b teta, entonces ahora podemos agrupar todos esas distancias y las elevamos al cuadrado para poder, eh, para poder diferenciar. Y si el ángulo está fijo, debemos obtener el punto donde el error es mínimo para AB, y ese punto resulta ser igual a aquel que tiene como coordenada x n barra y n barra, que es el, la media empírica de las x y la media empírica de las y. A ese punto lo llamamos centro de gravedad de la nube. En efecto, si derivamos y agrupamos términos, obtenemos la siguiente expresión. Y esa ecuación tiene como solución que xn sea igual a e yn sea igual a b. En vista del resultado anterior, buscamos el mínimo con respecto a teta de la función phi de x barra n y barra n teta, que no es otra cosa que la suma de la distancia a la recta, pero ahora el origen está en el centro de gravedad x barra n y barra n. Ahora bien, introduzcamos las siguientes cantidades. Si cuadrado x, que es 1 entre n
suma desde igual n de x sub i menos x barra n todo al cuadrado. Esto es la varianza de las coordenadas x, pero dividida sobre n y no sobre n menos 1. Lo mismo para sigma cuadrado de i, ¿verdad? Dividida también sobre n. Y definimos la covarianza empírica entre x e y, 1 entre n, suma desde igual 1 hasta n, x sub i, xn, y sub i, x sub i menos x barra n, y sub i por i barra n. Una vez que tenemos estas definiciones, ahora vamos a calcular los tetas para los cuales se anula la derivada de phi, es decir, los puntos críticos de phi, y obtenemos la siguiente ecuación verificada por teta. Tangente de 2 tetas, es decir, aquel teta que anula la derivada, verifica que la tangente de 2 tetas es igual a 2 gamma de x por y, sigma cuadrado de x menos sigma cuadrado de y. Ahora, para que tengamos realmente solución, estas dos varianzas deben ser distintas y gamma de xy suponemos que es diferente de 0, porque para evitar inconsistencias, perdón. Entonces, cuando hemos tomado esas tres condiciones, esta ecuación va a tener dos soluciones que llamamos teta 1 y teta 2. Cada uno genera una recta que pasa por M. Una de ellas es la recta de regresión ortogonal y es aquella en cuya dirección la nube se alarga lo más. La segunda es su ortogonal, que es la dirección en la que la nube se estira lo menos. En el gráfico con el que comenzamos esta charla, se ve claramente que las dos rectas, aquí está la recta donde la nube se alarga lo más, que es la recta de regresión ortogonal, y esta es la recta ortogonal a la recta de regresión ortogonal, donde la nube se alarga lo menos. En realidad, esto es una primera visión de lo que se llama la descomposición en ejes principales, que se estudia mucho en análisis de datos. Bueno, hasta aquí llegamos en esta clase.